La luna llena brillaba sobre la Ciudad de México, lanzando sombras alargadas por las calles sinuosas y estrechas. Entre los callejones mal iluminados, la figura solitaria de Juan Martínez vagaba, con el peso de una vida entera de sufrimiento estampado en sus hombros. Los años de lucha habían dejado marcas profundas en su rostro, que antes exhibía una sonrisa fácil y confiada, pero que ahora parecía endurecido por el dolor y la decepción. La barba rala, la ropa rasgada y la mirada perdida reflejaban la condición de un hombre que ya había tenido todo, pero que ahora no poseía nada más que los recuerdos de un pasado distante. Juan no siempre había sido un hombre sin hogar. Ya había sido un abogado brillante, un defensor de la justicia que había ganado el respeto y la admiración de sus colegas y clientes. Sin embargo, su ascenso fue bruscamente interrumpido por una acusación falsa de soborno, tramada por su colega de trabajo, Miguel Domínguez, un hombre ambicioso y sin escrúpulos. Miguel usó su influencia para manipular las evidencias y destruir la reputación de Juan, quien fue expulsado de la Orden de Abogados, perdió su licencia y, con el tiempo, todo lo que había logrado. Sin empleo y con la imagen manchada, Juan se vio sumido en una espiral de desesperación. Los amigos se alejaron, los clientes desaparecieron y su familia, incapaz de soportar el peso de la vergüenza y las dificultades financieras, lo abandonó. En los primeros meses tras la caída, luchó por levantarse, buscando cualquier trabajo honesto, pero la sombra de las acusaciones siempre lo seguía, cerrando puertas antes de que pudiera siquiera tocar. La miseria se abatió sobre Juan como una tormenta implacable, y pronto se vio en las calles, luchando diariamente por comida y refugio. La ciudad, que un día fue el escenario de sus conquistas, ahora parecía un laberinto hostil, lleno de peligros y decepciones. Cada esquina traía recuerdos dolorosos de lo que había perdido, pero también una creciente determinación de probar su inocencia y, tal vez, encontrar un camino de regreso. Esa noche, mientras caminaba por una calle desierta, Juan fue sorprendido por dos policías corruptos que patrullaban la zona. Lo reconocieron como el abogado caído en desgracia, sin ningún motivo aparente, comenzaron a agredirlo. Golpes duros y palabras crueles llovieron sobre Juan, quien, sin fuerzas para resistir, sucumbió a la brutalidad. Al final del ataque, los policías, riendo entre ellos, dejaron a Juan tirado en el frío y sucio suelo. Con dificultad, logró levantarse y, mientras tanteaba el suelo en busca de apoyo, sintió algo diferente bajo sus dedos. Era un pequeño trozo de papel, arrugado y sucio. Cuando lo levantó a la altura de los ojos, la visión aún borrosa, Juan se dio cuenta de que se trataba de un billete de lotería. Al principio, pensó en tirarlo, seguro de que no era más que un pedazo de basura, como él mismo se había convertido a los ojos del mundo. Pero algo dentro de él le hizo guardarlo, tal vez un vestigio de la esperanza que pensaba haber perdido. Con el billete guardado en un bolsillo rasgado de su chaqueta, Juan siguió cojeando hacia el refugio más cercano, donde pasaría otra noche entre tantos otros olvidados por la sociedad. Sin embargo, esa misma noche, mientras el sueño finalmente lo tomaba, una idea comenzó a formarse en su mente. ¿Y si ese billete fuera, de hecho, premiado? ¿Y si ese pequeño pedazo de papel pudiera ser la clave para cambiar el rumbo de su vida? La duda se mezcló con una chispa de esperanza, algo que Juan no sentía desde hacía mucho tiempo. Esa posibilidad, por menor que fuera, encendió una llama en su corazón cansado. Mañana, descubriría si el destino le había reservado una última oportunidad. El amanecer trajo consigo un frío cortante, que atravesaba las finas capas de ropa de Juan y lo hacía temblar incontrolablemente. Las calles comenzaban a cobrar vida, con las primeras luces de las tiendas encendiéndose y las personas apresuradas yendo a sus trabajos. Para Juan, la mañana parecía otra lucha contra el hambre y la desesperanza, pero ahora había algo diferente: el billete de lotería en su bolsillo. No podía dejar de pensar en la remota posibilidad de que eso fuera más que un simple pedazo de papel. Con el billete firmemente apretado en la mano, Juan se dirigió a una pequeña tienda de abarrotes que conocía, una de las pocas que aún le permitían entrar, a pesar de su apariencia y su situación. Se acercó al mostrador, donde una anciana, doña Carmela, lo observaba con curiosidad. Ella era una de las pocas personas que, aun sabiendo la historia de Juan, aún lo trataba con un mínimo de dignidad. «Buenos días, doña Carmela», murmuró Juan, con la voz ronca y débil. «Buenos días, Juan. ¿Qué puedo hacer por ti hoy?», respondió ella, con una suave sonrisa, aunque un tanto desconfiada. «Necesito que verifiques algo para mí», dijo él, extendiendo el billete de lotería con la mano temblorosa.
Doña Carmela tomó el billete, ajustó sus gafas y echó un vistazo rápido antes de introducirlo en la máquina de verificación. El ruido electrónico llenó el pequeño espacio, y el corazón de Juan comenzó a latir aceleradamente. Intentó prepararse para la decepción. Después de todo, la vida ya le había enseñado a no esperar mucho de las pequeñas esperanzas. La máquina emitió un sonido agudo, y el rostro de doña Carmela se transformó en una expresión de sorpresa absoluta. Ella miró a Juan, luego de vuelta al billete, y nuevamente a Juan, esta vez con los ojos muy abiertos. «Juan», comenzó ella, la voz entrecortada por la incredulidad. «Belit». «Has ganado, Juan. Realmente has ganado». Por un momento, el mundo se detuvo. Las palabras de doña Carmela resonaban en la mente de Juan, pero no podía comprenderlas completamente. Todo parecía distante, como si estuviera observando la escena desde afuera, incapaz de creer que eso realmente estaba sucediendo. La anciana repitió las palabras, esta vez más lentamente, y la verdad finalmente comenzó a asentarse en su mente. «¿Cuánto?» Juan logró preguntar, casi sin voz. Doña Carmela miró la máquina nuevamente, confirmando los números que parpadeaban en la pequeña pantalla. 20 millones de pesos. Juan. Has ganado 20 millones. El shock se apoderó de él, y Juan sintió que las piernas le flaqueaban. Necesitó apoyarse en el mostrador para no caer. Era imposible. ¿Cómo podría la vida, que había sido tan cruel, proporcionarle algo así? Las emociones que durante tanto tiempo habían estado reprimidas dentro de él comenzaron a emerger, una mezcla de alivio, incredulidad y una nueva, casi olvidada, sensación de esperanza. Pero junto con la alegría inicial, vino una ola de miedo. ¿Y si alguien intentaba quitarle el billete? ¿Y si todo fuera un engaño? Las dudas comenzaron a asediar su mente, pero doña Carmela, al percibir el estado de Juan, lo animó a tomar los próximos pasos. Necesitas reclamar el premio de inmediato, Juan. No puedes dejarlo para después. Aquí, yo te acompaño hasta la oficina de loterías, es seguro, dijo ella, con firmeza y gentileza. Juan concordó, aún aturdido por la situación. Salieron juntos de la tienda, con doña Carmela caminando a su lado, sosteniendo el billete con todo cuidado, como si fuera el objeto más precioso del mundo. A lo largo del camino, Juan se dio cuenta de que, por más que el dinero fuera una solución para muchos de sus problemas, no era el fin de su viaje. Era solo el comienzo. Con esa fortuna, finalmente podría luchar por la justicia, limpiar su nombre y ayudar a aquellos que, como él, habían sido injustamente marginados. Ese billete de lotería no era solo un pedazo de papel premiado, era una oportunidad de redención, de reconquistar su dignidad y de transformar su vida, y quizás la vida de muchos otros. Pero antes de pensar en planes grandiosos, necesitaba asegurarse de que el premio realmente fuera suyo. Al llegar a la oficina de loterías, Juan y doña Carmela fueron recibidos por una funcionaria que, al ver la verificación inicial del billete, condujo el proceso con profesionalismo. El valor fue confirmado y Juan, aún en estado de shock, firmó los papeles necesarios para que el dinero fuera transferido a una cuenta bancaria. Todo parecía surrealista, como si estuviera en un sueño del que podría despertar en cualquier momento. Pero no despertó. Al salir de la oficina, con la certeza de que, en breve, sería un hombre rico, Juan sintió por primera vez en mucho tiempo que la vida le ofrecía una nueva oportunidad. Ahora necesitaba decidir cómo usaría esa chance, y a quién buscaría para ayudarlo en esa jornada de justicia y redención. El camino de regreso por las calles de la Ciudad de México parecía diferente para Juan. El peso invisible que había cargado durante años se había aligerado, aunque una nueva responsabilidad comenzaba a formarse en su mente. Tenía 20 millones de pesos a su disposición, una suma que podría cambiar su vida y, quién sabe, la vida de muchos otros. Pero la euforia inicial daba paso a la cruda realidad. Su situación aún era precaria. Necesitaba actuar con cautela. Al despedirse de doña Carmela, quien lo abrazó con una mezcla de alegría y preocupación, Juan prometió regresar para compartir su suerte con ella y con aquellos que siempre lo trataron con dignidad, incluso en sus peores momentos. Sin embargo, antes de poder hacer cualquier movimiento, había alguien que necesitaba encontrar: su antiguo amigo y colega de trabajo, Ricardo Salinas. Ricardo era uno de los pocos que nunca había abandonado a Juan, incluso después del escándalo que destruyó su carrera. Un abogado competente, pero sin la misma ambición desenfrenada de Miguel Domínguez, Ricardo había mantenido contacto esporádico con Juan,
intentando ayudarlo de la mejor forma posible, aunque las circunstancias eran limitadas. Sin embargo, Juan sabía que, con Ricardo a su lado, podría planear sus próximos pasos con más claridad y seguridad. Juan sabía dónde encontrar a Ricardo. Aún trabajaba en el mismo bufete de abogados, un edificio elegante en una de las avenidas más concurridas de la ciudad. Con una mezcla de ansiedad y determinación, Juan se dirigió allí, ahora con una nueva postura, aunque su ropa aún denunciaba su condición actual. Al llegar al edificio, Juan fue recibido con miradas curiosas y desconfiadas. La recepcionista, una joven que claramente no lo reconoció, dudó al verlo entrar. El contraste entre el ambiente lujoso y su apariencia desaliñada era evidente. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó ella, con una voz controlada, aunque un tanto vacilante. Estoy aquí para ver a Ricardo Salinas, dijo Juan, tratando de sonar confiado. La joven consultó el sistema, frunciendo el ceño. Tras una breve pausa, levantó el teléfono y marcó rápidamente, manteniendo los ojos fijos en Juan. Señor Salinas, hay un hombre aquí para verlo. Dice que se llama Juan Martínez, informó ella, con una expresión que sugería que no esperaba una respuesta positiva. Sin embargo, tras una breve respuesta por teléfono, la joven casi inmediatamente cambió su actitud. Se levantó rápidamente, gesticulando para que Juan esperara un momento. Pocos minutos después, Ricardo apareció en la recepción. Estaba visiblemente sorprendido, pero su rostro se iluminó al ver a Juan. «¡Juan!», exclamó Ricardo, acercándose rápidamente a él con una sonrisa cálida. «No puedo creer que estés aquí. Vamos, a mi oficina». Ricardo condujo a Juan a través de los elegantes pasillos de la oficina, ignorando las miradas de los otros abogados y empleados. Al llegar a la oficina de Ricardo, cerró la puerta y le ofreció una silla cómoda a Juan, que se sentó lentamente, aún tratando de absorber todo lo que estaba sucediendo. «Sabía que podrías levantarte, Juan. Sabía que no te rendirías», dijo Ricardo, sentándose frente a él con una expresión de alivio. «Pero cuéntame, ¿qué pasó?». Juan respiró hondo y le contó a Ricardo toda la historia. Desde el encuentro con los policías corruptos hasta el momento en que verificó el billete de lotería con doña Carmela. Ricardo escuchó atentamente, sin interrumpir, absorbiendo cada detalle. «Esto es increíble, Juan», murmuró Ricardo, finalmente, después de que Juan terminó de hablar. «Ese dinero puede realmente cambiarlo todo. Pero tienes razón al estar cauteloso. Miguel aún está por ahí, y sabes lo peligroso que puede ser». «Exactamente», respondió Juan, inclinándose hacia adelante. «No puedo simplemente aparecer de la nada con esta fortuna. Miguel no se detendrá hasta destruirme por completo si descubre que he regresado. Pero al mismo tiempo, no puedo dejar de luchar por justicia. Quiero limpiar mi nombre, Ricardo. Quiero que todos sepan lo que él me hizo». Ricardo asintió lentamente, reflexionando sobre las palabras de Juan. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos y peligros, pero también veía una oportunidad real de redención, no solo para Juan, sino para todos los que habían sido perjudicados por la ambición desmedida de Miguel. «Lo primero que necesitamos hacer es garantizar que tu dinero esté seguro», dijo Ricardo. «Podemos crear una serie de cuentas e inversiones que dificulten el rastreo. Además, necesitaremos reunir pruebas contra Miguel. No será fácil, pero con los recursos adecuados, tenemos una oportunidad». Juan asintió, sintiendo que la confianza de Ricardo reavivaba sus esperanzas. Ya no estaba solo en esta lucha. Con el apoyo de un amigo leal y la seguridad de una fortuna inesperada, Juan comenzó a trazar los primeros esbozos de su plan. La carretera hacia la justicia y la redención sería larga y ardua, pero ahora, por primera vez en años, sentía que había una luz al final del túnel. Lo que Juan no sabía era que, al mismo tiempo que planeaba su venganza, otras fuerzas estaban en movimiento y su viaje estaba a punto de tomar rumbos inesperados. El destino tenía más sorpresas reservadas para él de lo que podría imaginar, y las vueltas que enfrentaría pondrían a prueba no solo su valentía, sino también su humanidad. Los días siguientes fueron de intensa preparación. Ricardo, utilizando sus conocimientos jurídicos y financieros, ayudó a Juan a abrir varias cuentas bancarias en diferentes instituciones, todas a nombre de ficticios y con estructuras complejas que dificultarían cualquier intento de rastreo. Juan se sentía más seguro, pero también sabía que aún había mucho por hacer antes de confrontar a Miguel Domínguez. Mientras tanto,
Juan volvió a frecuentar los lugares que antes consideraba su hogar: las calles, los albergues, los callejones donde conoció a otras almas olvidadas por la sociedad. Ahora, sin embargo, miraba esos rostros con un nuevo propósito. Sabía que el dinero que había ganado podría hacer más que solo vengar su propia desgracia. También podría ayudar a aquellos que, como él, habían sido aplastados por los engranajes de un sistema corrupto e injusto. Fue en una de esas visitas que reencontró a una figura del pasado: María, una joven madre soltera a la que había defendido en un caso de desalojo años antes de su caída. En ese entonces, María estaba al borde de perder su casa ante un casero inescrupuloso, pero Juan logró ganar la batalla legal, asegurando que ella y su pequeño hijo, Diego, pudieran seguir en el apartamento que llamaban hogar. La gratitud de María se había transformado en amistad, pero con el tiempo, la vida los separó. Cuando la vio de nuevo, Juan apenas reconoció a María. La vida en las calles había sido cruel con ella. Su rostro, antes lleno de vida, ahora estaba marcado por el agotamiento y la desesperanza. Diego, que ahora tenía alrededor de 8 años, estaba delgado y pálido, con ojos que llevaban una tristeza que no combinaba con su edad. Juan sintió un apretón en el pecho al darse cuenta de cuánto habían sufrido. «María», llamó, acercándose lentamente. María levantó la mirada y tardó unos segundos en reconocerlo. Cuando finalmente comprendió quién estaba ante ella, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Juan, no puedo creer que seas tú», dijo, con la voz entrecortada. «Pensé que nunca más te vería». Se abrazaron, y por un momento, fue como si el tiempo se hubiera detenido. María se aferró a él como alguien que se aferra a una tabla de salvación en medio de una tormenta. Juan sintió su dolor como si fuera el suyo, y supo que no podía abandonarlos. «¿Qué les pasó?», preguntó, preocupado, al separarse del abrazo. María suspiró, mirando a su hijo, que jugaba distraídamente con una pequeña piedra en el suelo. «Después de que te fuiste, las cosas empeoraron, Juan. El alquiler aumentó, y perdí mi trabajo. Hemos estado en las calles por más de un año. Ha sido difícil, muy difícil», admitió, con una tristeza resignada. Juan movió la cabeza, sintiendo una ira crecer dentro de sí, no solo contra Miguel, sino contra todos aquellos que contribuyeron a la miseria de personas como María y Diego. No podía cambiar el pasado, pero podía hacer algo por su futuro. «María, escucha», dijo, sosteniendo sus manos. «Quiero ayudarles. Quiero asegurarme de que nunca más pasen por esto. Pero necesito que confíen en mí. Tengo dinero ahora, bastante, pero necesito que estén a salvo mientras planeo nuestros próximos pasos». María lo miró, sorprendida y cautelosa. Las promesas se habían vuelto raras en su vida, y había aprendido a no confiar en palabras. Pero Juan no era cualquier persona. Él era el hombre que un día salvó su hogar y que ahora prometía una nueva esperanza. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó, con una leve esperanza en la voz. «Primero, necesitamos sacarlos de las calles. Tengo un lugar temporal donde pueden quedarse, un refugio seguro. Después, vamos a proporcionarles una nueva casa, y quiero que me ayuden a ayudar a otras personas que están en la misma situación. Vamos a hacer esto juntos, María», dijo Juan, sintiendo que su propósito se volvía más claro con cada palabra. María asintió, sintiendo las lágrimas deslizarse por su rostro. Juan la condujo hasta el refugio que Ricardo había arreglado, un lugar discreto y seguro donde ella y Diego podrían descansar y comenzar a reconstruir sus vidas. Fue allí donde Juan compartió más de sus planes con María y empezó a trazar la red de apoyo que pretendía crear para los marginados de la ciudad. Mientras Juan se dedicaba a ayudar a María y a otras personas necesitadas, Ricardo trabajaba incansablemente en las sombras, recopilando información sobre Miguel Domínguez. Descubrió que Miguel había continuado su ascenso en el mundo jurídico, consolidando poder e influencia, pero también acumulando enemigos y secretos oscuros. Cada vez más, la figura de Miguel se revelaba no solo como un villano en su historia, sino como una amenaza mucho mayor para todos a su alrededor. Pero Juan sabía que no podría derrotar a Miguel solo. Necesitaría aliados, y quizás incluso algunos de aquellos que habían sido perjudicados por él a lo largo de los años. La cuestión era, ¿quién podría ser confiable en un mundo donde la lealtad se compraba con poder y miedo? La respuesta estaba más cerca de lo que Juan imaginaba, oculta en los mismos callejones que frecuentaba. Una red de personas olvidadas por la sociedad, pero que, bajo el liderazgo adecuado,
podría convertirse en una fuerza implacable contra la injusticia. Juan estaba a punto de descubrir que la verdadera fuerza no reside solo en la riqueza o el poder, sino en el coraje y la unión de aquellos que se niegan a ser derrotados. Pero Miguel, astuto como era, ya comenzaba a sospechar que algo estaba en movimiento, y su respuesta sería tan brutal como inesperada. El enfrentamiento entre esos dos hombres, una vez amigos y ahora enemigos jurados, estaba cada vez más cerca, y lo que estaba en juego no era solo el futuro de Juan, sino también el de todos aquellos que se unirían a él en esta batalla. El plan de Juan comenzaba a tomar forma, pero el tiempo se estaba agotando. Cada día que pasaba era un paso más cerca del inevitable enfrentamiento con Miguel Domínguez. Juan sabía que, para tener una oportunidad real de derribar al hombre que destruyó su vida, necesitaba reunir pruebas sólidas, además de aliados dispuestos a enfrentar el poder y la corrupción. Y, para eso, tendría que explorar todos los recursos y conexiones que aún le quedaban. Mientras María y Diego se acomodaban en el refugio, Juan y Ricardo trabajaban sin descanso para rastrear el pasado de Miguel. Lo que descubrieron fue perturbador: sobornos, intimidación, e incluso involucramiento en casos de violencia que habían sido encubiertos con dinero e influencia. Las pruebas, sin embargo, aún eran fragmentadas, y Juan sabía que Miguel tenía contactos poderosos que dificultarían cualquier intento de exposición pública sin una estrategia meticulosa. Durante una de esas investigaciones, Juan recordó a alguien que podría hacer toda la diferencia: Valentina Herrera, una periodista de investigación que, años atrás, había sido una de las principales voces contra la corrupción en el país. Valentina era conocida por su valentía e integridad, pero su carrera se había visto abruptamente interrumpida tras recibir amenazas de muerte por cuenta de un artículo que estaba a punto de publicar. Desde entonces, había desaparecido de los focos, viviendo en la reclusión. Ricardo, que conocía a Valentina de antiguos círculos sociales, sugirió que intentaran contactarla. Si alguien podía ayudar a exponer a Miguel y garantizar que la verdad fuera revelada, esa persona era Valentina. Sin embargo, encontrar a la periodista no sería una tarea fácil. Ella había cortado prácticamente todos los lazos con el mundo exterior, viviendo en un pequeño pueblo en las montañas, lejos del alcance de los poderosos que una vez cazó. Determinado, Juan decidió ir a buscarla. Sabía que necesitaría convencerla de que la lucha que estaban a punto de enfrentar valía los riesgos. Con Ricardo a cargo de las operaciones en la ciudad, Juan partió en una larga jornada para encontrar a Valentina, llevando consigo las pruebas que habían reunido hasta entonces. El viaje por las carreteras sinuosas y maltratadas de las montañas fue largo y solitario, dándole a Juan tiempo para reflexionar sobre todo lo que estaba en juego. Después de horas de viaje, finalmente llegó al pequeño pueblo donde supuestamente vivía Valentina. El lugar era simple, con pocas casas y habitantes que llevaban una vida tranquila, ajenos al caos de las grandes ciudades. Juan caminó por las calles de tierra batida, preguntando a los locales sobre Valentina, hasta que una anciana señaló hacia una casa en la cima de una colina. Cuando Juan llegó a la puerta de la casa modesta, dudó por un momento antes de golpear. La puerta fue abierta por una mujer que, aunque más envejecida, aún mantenía una presencia fuerte y decidida. Sus ojos, sin embargo, mostraban signos de cansancio y desilusión. Valentina Herrera, preguntó Juan, intentando sonar confiado. Soy yo. ¿Quién eres tú y qué quieres? Respondió ella, en un tono defensivo, cruzando los brazos. Mi nombre es Juan Martínez. Fui abogado en la Ciudad de México hasta que mi vida fue destruida por una trampa. Necesito tu ayuda, Valentina. Tengo pruebas contra Miguel Domínguez, y creo que eres la única persona que puede ayudarme a exponer la verdad, dijo él, con la voz firme, aunque había una súplica implícita en sus palabras. Valentina lo miró durante un largo momento, evaluándolo. Finalmente, abrió la puerta un poco más y lo invitó a entrar. La casa era simple, pero acogedora, llena de libros y recortes de periódicos antiguos, vestigios de un pasado de lucha que ella había dejado atrás. Siéntate, dijo ella, señalando una silla de madera al lado de una mesa desgastada. Cuéntame todo. Juan explicó su historia en detalle, desde la falsificación de pruebas por parte de Miguel hasta los recientes descubrimientos que él y Ricardo habían hecho. Valentina escuchó en silencio, su rostro impasible mientras procesaba la información. Cuando Juan terminó, ella permaneció en silencio por unos momentos más, antes de finalmente hablar. Ya he oído hablar de Miguel Domínguez, dijo ella, con una voz que parecía cargada de recuerdos amargos.
Es un hombre peligroso, y estás jugando con fuego al intentar enfrentarlo. Pero, si lo que dices es verdad, si realmente tienes las pruebas, entonces es una batalla que vale la pena luchar. Juan sintió una ola de alivio al escuchar esas palabras, pero Valentina no había terminado. Sin embargo, Juan, ya no soy la misma persona que era antes. La última vez que intenté exponer a alguien poderoso, casi pierdo la vida. ¿Estás seguro de que estás dispuesto a enfrentar las consecuencias, cueste lo que cueste? Preguntó ella, con una intensidad que mostraba el peso de esa decisión sobre ella. No solo estoy dispuesto, Valentina, respondió Juan, sin dudar. Necesito hacer esto. No se trata solo de mí. Es sobre todos los que Miguel ha perjudicado, sobre aquellos que han perdido todo, como yo. No puedo seguir viviendo sabiendo que dejé a este hombre escapar impune. Valentina lo estudió por un momento más, viendo la determinación en los ojos de Juan. Finalmente, asintió. Muy bien, Juan. Si vamos a hacer esto, lo haremos bien. Vamos a exponer a Miguel Domínguez, y vamos a asegurar que el mundo entero sepa quién es realmente. Pero ten en cuenta que esta jornada será peligrosa, y las fuerzas que él puede movilizar contra nosotros no deben ser subestimadas, advirtió ella, con una mirada seria. Juan sabía que se estaba involucrando en algo mucho más grande de lo que imaginaba, pero al mismo tiempo, sentía que finalmente estaba en el camino correcto. Con Valentina a su lado, la batalla para desmascarar a Miguel estaba a punto de comenzar de verdad. Pero como Valentina había advertido, esta lucha no sería fácil, y los próximos pasos los llevarían a enfrentamientos que pondrían a prueba sus límites, sus convicciones y sobre todo, su valentía. Mientras Juan y Valentina planeaban su próximo movimiento, Miguel Domínguez, lejos de allí, ya comenzaba a sentir que algo estaba mal. Su instinto agudo, que le había ayudado a ascender en la vida, no fallaba en alertarlo sobre los peligros que se acercaban. Y estaba más que dispuesto a eliminar cualquier amenaza que surgiera, sin piedad. La tensión estaba aumentando, y el inevitable enfrentamiento entre Juan y Miguel estaba cada vez más cerca, prometiendo cambiar la vida de ambos para siempre. La noche cayó sobre las montañas, trayendo consigo un frío cortante y una oscuridad silenciosa. Dentro de la casa de Valentina, la luz de una lámpara antigua iluminaba las páginas de documentos esparcidos por la mesa. Juan y Valentina estaban sumidos en su trabajo, analizando cada pieza de evidencia, armando el rompecabezas que podría destruir a Miguel Domínguez. Necesitamos más pruebas, Juan, dijo Valentina, su voz firme, pero preocupada. Lo que tenemos hasta ahora es suficiente para levantar sospechas, pero no para derribarlo. Miguel tiene aliados poderosos y recursos para manipular el sistema. Necesitamos algo que sea imposible de refutar. Juan sabía que tenía razón. Las pruebas que habían reunido, aunque incriminatorias, aún podrían ser impugnadas o encubiertas por los contactos influyentes de Miguel. Necesitaban una pieza clave, algo que conectara a Miguel directamente con los crímenes más graves, de forma irrefutable. Hay una persona que quizás pueda ayudarnos, dijo Juan, después de una pausa. Un antiguo socio de negocios de Miguel, Javier Torres. Fue una de las primeras víctimas de Miguel, y dicen que guarda resentimiento hasta hoy. Si alguien sabe de algo que pueda condenarlo, es Javier. Valentina asintió, considerando la posibilidad. Pero Javier está en algún lugar del interior, alejado de todo, continuó Juan. Después de perderlo todo, desapareció del radar. Vamos a necesitar encontrarlo y convencerlo de que colabore. Eso no será fácil. Con el plan delineado, Valentina y Juan se prepararon para partir a la mañana siguiente. Sabían que esta podría ser la última oportunidad de reunir las pruebas necesarias. Mientras tanto, en el corazón de la Ciudad de México, Miguel Domínguez comenzaba a sentir la presión. Rumores sobre una investigación clandestina llegaban a sus oídos, y sabía que necesitaba actuar rápidamente para eliminar cualquier amenaza. Al amanecer, Juan y Valentina partieron hacia el interior, siguiendo las pocas pistas que tenían sobre el paradero de Javier Torres. El viaje fue largo y cansado, pero la determinación de ambos los mantenía enfocados. Sabían que se estaban acercando a la verdad, y que esa verdad podría destruir al hombre que había causado tanto sufrimiento. Después de 2 días en la carretera, finalmente llegaron a un pequeño pueblo olvidado por el tiempo. Las calles de tierra batida, las casas simples y el silencio interrumpido solo por el sonido distante de los pájaros eran un paisaje muy diferente de la vida agitada de la ciudad.
Preguntaron a los pocos habitantes sobre Javier, pero las respuestas eran evasivas. Parecía que nadie quería hablar de él, como si hubiera un miedo silencioso al mencionar su nombre. Él vive al final de la carretera, cerca del río, dijo finalmente una mujer anciana, después de mucha insistencia. Pero cuidado, no le gustan las visitas. Con esta información, continuaron adelante, y pronto avistaron una pequeña casa aislada, casi escondida por la vegetación. El lugar parecía abandonado, pero había señales de vida. Una delgada columna de humo salía de la chimenea y un viejo perro yacía en la terraza, observándolos con ojos cansados. Juan y Valentina bajaron del coche y caminaron lentamente hasta la puerta. Juan golpeó, y durante un largo momento, no hubo respuesta. Entonces, la puerta chirrió y se abrió lentamente, revelando a Javier Torres, un hombre delgado, de mirada sombría y cabello gris, que los miró con desconfianza. «¿Qué quieren?», preguntó él, su voz áspera por el desuso. «Javier, mi nombre es Juan Martínez, y esta es Valentina Herrera. Necesitamos hablar contigo sobre Miguel Domínguez», dijo Juan, intentando sonar confiado. Al escuchar el nombre de Miguel, Javier entrecerró los ojos, una sombra de ira cruzando su rostro. Si vinieron a pedir ayuda para acabar con ese maldito, entraron en la casa correcta. «Pero sepan que no será fácil», respondió Javier, abriendo la puerta un poco más para que entraran. El interior de la casa era oscuro y simple, con pocos muebles y muchas botellas vacías esparcidas por el suelo. Javier los condujo a una pequeña sala, donde se sentaron en sillas antiguas que crujieron bajo su peso. «Miguel destruyó mi vida, así como hizo con la tuya, Juan», comenzó Javier, encendiendo un cigarrillo con manos temblorosas. «Pero, a diferencia de ti, no tuve la oportunidad de levantarme. Él me rompió de todas las maneras posibles, y ahora soy solo un hombre esperando el final. Pero si puedo ayudar a destruirlo antes de eso, haré todo lo que pueda. Sabemos que es peligroso, pero necesitamos pruebas contundentes, Javier», dijo Valentina, entrando en la conversación. «Necesitamos algo que lo vincule directamente a los crímenes más graves, algo que no pueda encubrir». Javier dio una profunda bocanada de su cigarrillo, pensativo. Después de unos momentos, se levantó y fue hasta un viejo armario, de donde sacó una caja de metal. La puso sobre la mesa y la abrió, revelando una pila de documentos, fotos y cintas de vídeo. «Aquí está», dijo él, con una amargura evidente en la voz. «Esto es lo que queda de mi vida. Pruebas de transacciones ilegales, sobornos, e incluso una grabación de Miguel confesando su parte en un esquema de tráfico de influencia. Lo guardé como mi última arma, pero nunca tuve el valor de usarlo. Si ustedes realmente están dispuestos a ir hasta el final, entonces lleven esto y hagan lo que debe hacerse». Juan y Valentina miraron la caja, sintiendo el peso de la responsabilidad que traía. Sabían que este material podría ser la clave para derribar a Miguel, pero también que, al utilizarlo, estarían poniendo sus vidas en riesgo. «Javier, esto puede ser lo que necesitamos para exponer a Miguel de una vez por todas. Gracias por confiar en nosotros», dijo Juan, sinceramente agradecido. «No me agradezcan aún», respondió Javier, mirando directamente a Juan. «Aún queda un largo camino por recorrer, y Miguel no caerá sin luchar. Cuídense. Él hará todo lo posible para acabar con ustedes, así como hizo conmigo». Con las pruebas en mano, Juan y Valentina sabían que el tiempo se estaba agotando. El enfrentamiento final con Miguel estaba cerca, y necesitaban estar preparados para enfrentar todo lo que vendría. Al salir de la casa de Javier, una sensación de urgencia los invadía. Cada movimiento ahora debía ser preciso, cada paso planeado con cuidado. Miguel, sin embargo, ya estaba en alerta máxima. Informantes le habían dado pistas de que alguien estaba intentando reunir pruebas en su contra, y no estaba dispuesto a esperar para descubrir quién era. Decidido a proteger su imperio, Miguel comenzaba a movilizar todos los recursos a su disposición para eliminar cualquier amenaza. Y Juan, Valentina y Javier estaban en la cima de su lista. El juego estaba a punto de volverse aún más peligroso, y las próximas horas serían cruciales para definir el destino de todos los involucrados. Lo que Juan y Valentina no sabían era que, en su búsqueda de justicia, estaban a punto de descubrir que la red de corrupción y poder de Miguel iba mucho más allá de lo que imaginaban, y que las consecuencias de sus actos serían mucho mayores de lo que esperaban. La tensión era palpable mientras Juan y Valentina regresaban a la Ciudad de México con las pruebas que Javier Torres les había entregado.
El peso de la responsabilidad los presionaba como nunca antes, y la conciencia de que cada movimiento ahora sería crucial para el desenlace de esta batalla los mantenía en silencio durante gran parte del viaje. Al llegar a la ciudad, la atmósfera parecía más sombría, cargada por una tormenta que amenazaba con desatarse en cualquier momento. La urgencia de sus acciones hacía que todo fuera más intenso, y los dos sabían que necesitaban actuar rápidamente antes de que Miguel Domínguez percibiera la extensión de la amenaza que se cernía sobre él. Ricardo los esperaba en su oficina, donde habían montado una especie de base de operaciones. Al ver la expresión grave en el rostro de Juan y el semblante tenso de Valentina, supo de inmediato que habían conseguido algo importante. «Conseguimos, Ricardo», dijo Juan, colocando la caja de metal sobre la mesa. «Javier nos dio todo lo que tenía. Ahora tenemos lo suficiente para derribar a Miguel. Pero necesitamos ser estratégicos. No podemos permitir que tenga tiempo de reaccionar». Ricardo abrió la caja y comenzó a examinar los documentos y las cintas. A medida que pasaba por el material, su semblante cambió de incrédulo a impresionado. «Esto es realmente incriminador», comentó Ricardo. «Pero necesitamos hacerlo de manera coordinada. Necesitamos los medios, necesitamos aliados en la policía, y necesitamos asegurar que, cuando divulgamos esas pruebas, Miguel no pueda escapar». Valentina, con su experiencia periodística, sabía que el siguiente paso era divulgar la información de tal manera que no pudiera ser ignorada o encubierta. Comenzó a hacer llamadas, contactando a viejos colegas y fuentes confiables. Muchos de ellos se habían alejado tras su salida del escenario periodístico, pero algunos aún recordaban la integridad de Valentina y estaban dispuestos a ayudar. Mientras tanto, Juan y Ricardo planeaban cómo usar la influencia de algunos contactos en la policía para garantizar que, cuando las pruebas fueran divulgadas, se iniciara inmediatamente una investigación formal. Era un juego complicado de ajedrez, donde cada movimiento podría significar la diferencia entre el éxito y el fracaso, y el fracaso, en este caso, significaría no solo la pérdida de todo lo que habían logrado hasta ese momento, sino posiblemente también sus vidas. Sin embargo, Miguel Domínguez no era un adversario fácil. Sus informantes estaban por todas partes, y en cuestión de horas supo que Juan había conseguido algo que podría incriminarlo. La reacción de Miguel fue rápida y brutal. Sabía que necesitaba actuar antes de que fuera demasiado tarde. Esa misma noche, mientras Juan y sus aliados preparaban el lanzamiento de la información, Miguel movilizó sus recursos. Llamó a sus hombres de confianza, aquellos que habían ejecutado trabajos sucios para él en el pasado. La orden era simple: encontrar a Juan Martínez y a quien quiera que estuviera con él, y asegurarse de que no hubiera ninguna filtración. Juan, por otro lado, sentía que algo estaba a punto de suceder. La sensación de estar siendo observado lo seguía como una sombra, y sabía que la ventana de tiempo para actuar se estaba cerrando rápidamente. Valentina y Ricardo estaban terminando los preparativos para una conferencia de prensa a la mañana siguiente, donde las pruebas serían divulgadas al público y entregadas a las autoridades. Pero Juan sabía que Miguel intentaría algo antes de eso. Insistió para que todos salieran de la oficina y se dirigieran a lugares diferentes por seguridad. Valentina dudó, pero aceptó ir a un hotel seguro, mientras que Ricardo se quedó para garantizar que todos los archivos digitales fueran enviados a múltiples copias de seguridad en servidores internacionales. Juan, por su parte, decidió quedarse para asegurarse de que todo estuviera listo para el día siguiente. En la oscuridad de la madrugada, el edificio de la oficina estaba en silencio, excepto por el sonido distante de los pasos de Juan mientras revisaba los últimos detalles. De repente, se dio cuenta de algo extraño. Un ruido suave, casi imperceptible, provenía del pasillo. Su corazón se disparó, e instintivamente apagó las luces, escondiéndose en la penumbra. Pasos firmes y controlados resonaban por el pasillo. Juan, ahora oculto en las sombras, sintió el frío del miedo apoderarse de su cuerpo. No estaba armado, y sabía que, si eran los hombres de Miguel, sus posibilidades de sobrevivir serían mínimas. Necesitaba pensar rápido. Los pasos se acercaban, y Juan pudo ver la silueta de un hombre grande y musculoso, claramente buscando algo, o a alguien. Juan se escabulló por la pared, tratando de no hacer ruido, pero sabía que no podría esconderse por mucho tiempo. Justo cuando el hombre estaba a punto de entrar en la sala donde Juan estaba, un sonido estridente de alarma sonó en otro piso del edificio. El hombre se giró inmediatamente, saliendo hacia el sonido. Juan aprovechó la distracción para salir corriendo en dirección opuesta,
con el corazón disparado. Logró salir del edificio, corriendo por las calles oscuras de la Ciudad de México, sin un destino claro, solo tratando de alejarse lo más posible. Mientras corría, sabía que Miguel había hecho su jugada y que ahora no había vuelta atrás. Necesitaban actuar rápido y con precisión. Juan corrió hacia el hotel donde Valentina estaba hospedada. Cuando llegó a su habitación, agitado y sudoroso, Valentina lo recibió con alivio, pero pronto se dio cuenta de la gravedad de la situación al ver su estado. «Están detrás de nosotros, Valentina. Necesitamos actuar ahora. No podemos esperar hasta mañana», dijo Juan, aún tratando de recuperar el aliento. Valentina, sin dudar, comenzó a llamar a las emisoras y periodistas. El plan inicial de una conferencia de prensa fue descartado. En su lugar, decidieron liberar todas las pruebas de forma simultánea a varias redes de noticias y medios sociales, asegurando que la información se esparciera demasiado rápido para ser controlada por Miguel. El reloj marcaba casi las 3 de la mañana cuando las primeras noticias comenzaron a publicarse. Fotos de documentos, fragmentos de las grabaciones de audio y vídeos comprometedores de Miguel Domínguez comenzaron a circular en Internet y en las principales emisoras de televisión. En cuestión de minutos, el nombre de Miguel estaba en todos los titulares, y las redes sociales servían con la noticia. Miguel, al ver su vida expuesta al mundo, supo que el tiempo para reacciones calculadas había terminado. Había sido acorralado, y su furia no conocía límites. Pero, en el fondo, sabía que Juan y sus aliados no eran el único problema. El impacto de las revelaciones estaba a punto de afectar a otras figuras poderosas que, hasta entonces, se habían escondido en las sombras. El juego había cambiado, y el día que amanecía traería consecuencias irreversibles. La Ciudad de México despertaría una nueva realidad, una en la que la lucha por la justicia tomaría proporciones aún mayores, y donde el destino de Juan, Valentina, Ricardo y todos los involucrados se entrelazaría en una red de peligros y revelaciones sorprendentes. El amanecer trajo consigo un torbellino de acontecimientos que sacudiría la Ciudad de México. Los titulares estampaban el nombre de Miguel Domínguez en todos los periódicos, sitios y redes sociales. Las revelaciones hechas por Juan, Valentina y Ricardo se esparcían rápidamente, y la ciudad hervía con la noticia de que uno de los abogados más poderosos del país estaba involucrado en crímenes horrendos y corrupción a gran escala. Las pruebas eran contundentes: grabaciones de audio, transacciones financieras ilegales y testimonios que ligaban a Miguel con una serie de esquemas criminales que iban desde sobornos hasta tráfico de influencia. Mientras el país digería las noticias, la presión sobre las autoridades crecía exponencialmente. Movimientos sociales y activistas comenzaron a organizarse, exigiendo la prisión inmediata de Miguel Domínguez y una investigación completa sobre su red de influencia. La opinión pública estaba en llamas, y la presión para que se hiciera justicia era ineludible. Miguel, por su parte, estaba acorralado. Su teléfono no dejaba de sonar, pero ignoraba las llamadas, sabiendo que cada una de ellas traería malas noticias. Sabía que sus aliados lo estaban abandonando, preocupados por salvar sus propias pieles ahora que las pruebas eran innegables. Necesitaba actuar rápido, pero era consciente de que su posición de poder se estaba desmoronando ante sus ojos. Juan, Valentina y Ricardo, a pesar de la victoria inicial, sabían que la batalla estaba lejos de terminar. Miguel aún tenía recursos y, sobre todo, un deseo ardiente de venganza. Habían puesto sus vidas en riesgo al exponer la verdad, y ahora necesitaban estar preparados para las consecuencias. Reunidos en la habitación del hotel, discutían los próximos pasos. Valentina, siempre la estratega, sabía que mantener la presión sobre Miguel era crucial. «Necesitamos asegurarnos de que no tenga tiempo de reaccionar», dijo Valentina, con la voz firme. «Las autoridades deben actuar hoy. Si Miguel logra escapar o destruir cualquier evidencia, todo lo que hemos hecho será en vano». Ricardo, que había contactado a algunos aliados en la policía, trajo noticias alentadoras. «El cerco se está cerrando», dijo él, intentando mantener la calma. «La policía está emitiendo órdenes de arresto, no solo contra Miguel, sino también contra otros involucrados. Pero sabemos que él es peligroso y que, con la presión que está sufriendo, puede intentar cualquier cosa». Juan, que hasta entonces había estado en silencio, finalmente habló, su mirada fija en Valentina y Ricardo. «Sé que estamos cerca de conseguir justicia, pero también sé que Miguel no caerá sin una última carta. Tenemos que estar listos para cualquier cosa.
Él puede intentar atacarnos directamente. Apenas las palabras habían salido de la boca de Juan, el teléfono de la habitación sonó. Valentina contestó, y la expresión en su rostro cambió instantáneamente de concentración a shock. Colocó el teléfono en altavoz, y una voz fría y calculada sonó al otro lado de la línea. Juan Martínez, Valentina Herrera, Ricardo Salinas. Comenzó la voz, que Juan reconoció de inmediato como la de Miguel. ¿Realmente piensan que pueden derribarme? Son ingenuos. Están jugando con algo mucho más grande de lo que pueden imaginar. Pero aprecio el esfuerzo. Podría incluso admirar su valentía, si no fuera tan patética. No tienen idea de quién está realmente al mando aquí. Hubo una pausa, y la tensión en la sala se volvió casi insoportable. Miguel continuó, ahora con un tono más amenazante. Tienen hasta el final del día para retirar todas las acusaciones y retractarse públicamente. De lo contrario, les garantizo que no habrá lugar en este país donde puedan esconderse. Ustedes, sus familias, todos los que aman, sufrirán las consecuencias. No me pongan a prueba. Ya han ido demasiado lejos. La línea quedó en silencio, y el silencio que siguió fue tan pesado que parecía llenar la sala. Juan, Valentina y Ricardo sabían que la amenaza de Miguel era real. Él no tenía nada más que perder, y eso lo hacía más peligroso que nunca. No podemos retroceder ahora, dijo Ricardo, rompiendo el silencio. Si hacemos lo que él quiere, todo por lo que hemos luchado habrá sido en vano. Necesitamos seguir presionando. Estoy de acuerdo, dijo Valentina, aunque su voz traicionaba la preocupación. Pero también necesitamos protegernos. Miguel intentará destruirnos, y no solo a nosotros, sino a todos los que han estado involucrados en esto. Juan, sintiendo el peso de la responsabilidad aumentar, sabía que el tiempo estaba en su contra. Miguel podría no solo atacar directamente, sino también usar sus conexiones restantes para silenciar testigos o destruir las pruebas que aún no se habían revelado. Necesitaban asegurarse de que la justicia se hiciera y, al mismo tiempo, proteger sus propias vidas. Necesitamos llevar esto hasta el final, pero debemos hacerlo con inteligencia, dijo Juan. Vamos a avisar a todos nuestros contactos para que se protejan. Y, mientras tanto, necesitamos asegurarnos de que Miguel sea arrestado antes de que pueda actuar en nuestra contra. A partir de ese momento, la presión sobre las autoridades aumentó aún más. Valentina continuó contactando a periodistas y líderes de opinión, asegurando que la historia permaneciera en el centro de atención, mientras Ricardo coordinaba discretamente con agentes de la ley que aún podían ser confiables. Juan, por su parte, buscaba asegurar la protección de sus seres queridos y aliados, sabiendo que cualquiera de ellos podría convertirse en un objetivo de Miguel. A medida que el día avanzaba, la tensión crecía. Noticias de que Miguel estaba siendo buscado por la policía se esparcieron, pero él seguía desaparecido. Era como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies, y ahora estaba dispuesto a arrastrar a todos al abismo con él. El crepúsculo comenzaba a pintar el cielo de naranja y rojo cuando la noticia que todos esperaban finalmente llegó. Miguel Domínguez había sido localizado en una de sus propiedades apartadas, y una operación policial estaba en marcha para arrestarlo. Pero nadie sabía exactamente qué esperar. Miguel era un hombre calculador, y todos temían que tuviera un plan final en mente. Mientras aguardaban ansiosamente más noticias, el tiempo parecía arrastrarse. Las horas pasaban lentamente, y el silencio que flotaba sobre la habitación del hotel era sofocante. Entonces, cerca de la medianoche, el teléfono sonó nuevamente. Esta vez, era una voz diferente, uno de los contactos de Ricardo en la policía. «Lo hemos atrapado», dijo la voz al otro lado de la línea. «Miguel Domínguez está bajo custodia. Pero ustedes necesitan venir hasta aquí. Hay algo que necesitan ver». Juan, Valentina y Ricardo se miraron, sin saber qué esperar. Finalmente habían conseguido lo que querían. Miguel estaba preso. Pero el tono de la voz en el teléfono dejaba claro que algo no estaba bien. Sin dudarlo, salieron del hotel y se dirigieron al lugar indicado. Al llegar, fueron conducidos por policías hasta una sala de interrogatorio donde Miguel estaba sentado, esposado a la mesa. Su rostro estaba pálido, pero había un brillo sombrío en sus ojos, una mirada que parecía prever algo que nadie más podía ver. Antes de que pudieran hablar, uno de los policías le entregó a Juan un sobre, sellado y con el nombre de Miguel escrito en la parte frontal. Juan abrió el sobre con las manos temblorosas,
mientras Valentina y Ricardo observaban con aprensión. Dentro del sobre, había una única hoja de papel, con un mensaje escrito a mano por Miguel: ustedes ganaron esta batalla, pero no vencerán la guerra. Lo que ustedes expusieron es solo la punta del iceberg. Hay fuerzas mucho mayores que ustedes en juego, y ellos no permitirán que esta historia termine aquí. Prepárense para las consecuencias. La advertencia de Miguel flotaba sobre ellos como una sombra, una promesa de que la pesadilla estaba lejos de acabar. Mientras Juan encaraba esas palabras, se dio cuenta de que la lucha que habían iniciado era mucho más profunda y peligrosa de lo que jamás había imaginado. Miguel estaba derrotado, pero lo que había dejado atrás, una red de poder y corrupción, aún amenazaba con arrastrar a todos al caos. El enfrentamiento con Miguel había llegado a su fin, pero las revelaciones que seguirían podrían sacudir los cimientos de la sociedad y poner a prueba la valentía de Juan y sus aliados de maneras que aún no podían comprender. Y ahora, más que nunca, necesitaban estar preparados para enfrentar las fuerzas sombrías que Miguel había mencionado, porque la guerra apenas comenzaba. El aviso sombrío de Miguel resonaba en la mente de Juan mientras él, Valentina y Ricardo salían de la delegación. La advertencia de que fuerzas aún mayores estaban en juego dejaba claro que la captura de Miguel era solo el comienzo de algo mucho más peligroso. Lo que antes parecía ser una lucha entre Juan y un hombre corrupto, ahora se revelaba como una batalla contra una intrincada red de poder e influencia, mucho más vasta de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. De vuelta en el hotel, el trío se reunió en una de las habitaciones, tratando de procesar todo lo que había sucedido. La emoción por la captura de Miguel pronto fue reemplazada por una creciente preocupación. Valentina, siempre la mente analítica del grupo, comenzó a trazar posibles escenarios. Si lo que Miguel dijo es cierto, y no hay razón para dudar de eso, entonces estamos lidiando con algo mucho más grande de lo que esperábamos, dijo Valentina, pasándose la mano por el cabello, claramente preocupada. Mencionó una red. Eso significa que hay otras personas poderosas involucradas, y que no van a simplemente aceptar que sus actividades sean expuestas. Ricardo asintió, de acuerdo con el análisis de Valentina. Necesitamos descubrir quién más está involucrado, y rápido. Si estas personas se dan cuenta de que nos estamos acercando, van a intentar silenciarnos, y quizás de una manera mucho más agresiva de lo que Miguel intentó, comentó Ricardo, su voz cargada de tensión. Juan, por su parte, se sentía dividido entre el deseo de seguir adelante con la lucha y la creciente preocupación por la seguridad de todos los involucrados. Había arriesgado todo para exponer a Miguel, pero ahora se daba cuenta de que esta victoria podría haber sido solo una pequeña batalla en una guerra mucho mayor. Necesitamos aliados, dijo Juan, después de un largo silencio. No podemos continuar solos. Necesitamos personas en quienes podamos confiar, gente con suficiente poder para protegernos y continuar esta lucha. Si intentamos hacer esto solos, seremos aplastados. Valentina estuvo de acuerdo, y empezaron a discutir a quién podrían llamar para ayudar. Periodistas, activistas, políticos honestos, todos aquellos que pudieran tener interés en exponer la verdad y luchar contra la corrupción en niveles más profundos. Pero el tiempo no estaba a su favor, y sabían que cada segundo contaba. Mientras discutían sus opciones, el teléfono de Ricardo sonó. Era uno de los contactos que había hecho en la policía. La voz del otro lado era grave, casi urgente. Ricardo, necesito que vengan inmediatamente a la delegación. Hay algo que ha sucedido, algo que necesitan ver, dijo el policía, con una vacilación que hizo que el estómago de Ricardo se revolviera. Sin perder tiempo, los tres salieron del hotel y se dirigieron nuevamente a la delegación. La noche ya había caído completamente, y las calles de la Ciudad de México estaban más oscuras y desiertas de lo habitual, como si la propia ciudad estuviera conteniendo la respiración. Al llegar a la delegación, fueron conducidos a una sala de observación, donde podían ver a Miguel Domínguez en una celda. Lo que vieron dejó a todos perplejos. Miguel estaba sentado en un rincón de la celda, su cuerpo inerte, como si todo el vigor y la determinación que antes lo caracterizaban hubieran desaparecido. La mirada vidriosa, fija en un punto distante, era la de un hombre que había desistido completamente. Un policía entró en la sala y le entregó a Ricardo una pequeña cinta de casete que había sido encontrada junto a Miguel. Dijo que debían escuchar esto, dijo el policía, con un tono de incomodidad. Antes de que dejara de hablar. Ricardo insertó la cinta en un grabador, y el sonido de la voz de Miguel,
ahora quebrada y sin vida, llenó la sala. Si están escuchando esto, entonces ya saben que el juego ha terminado para mí. Pero no piensen que han ganado. Aquellos a quienes servía son más grandes, más poderosos y más crueles de lo que pueden imaginar. Ustedes creen que han hecho un servicio al exponer mi corrupción, pero todo lo que han hecho ha sido avivar la ira de un dragón que estaba dormido. Yo no soy nada comparado con ellos. Y ahora, ustedes serán los próximos en caer. La cinta se detuvo, dejando un silencio pesado en el aire. Lo que Juan, Valentina y Ricardo temían se estaba convirtiendo en una realidad aterradora. Miguel era solo una pieza en un juego mucho más grande, y la red de poder y corrupción que había mencionado estaba a punto de volverse contra ellos. Necesitamos actuar rápido, dijo Valentina, la urgencia en su voz clara. Si está hablando la verdad, no tenemos mucho tiempo antes de que vengan tras nosotros. Mientras discutían los próximos pasos, una noticia inesperada llegó por la televisión de la delegación. Un incendio había consumido la propiedad de Miguel Domínguez, donde supuestamente escondía documentos comprometedores sobre otros involucrados en su red de corrupción. El incendio, que al principio parecía un accidente, pronto fue confirmado como criminal, y las autoridades sospechaban que alguien quería destruir cualquier prueba que pudiera llevar a otras personas poderosas. Esto solo confirma lo que dijo, murmuró Ricardo, los ojos fijos en la pantalla. Están borrando las huellas, deshaciéndose de cualquier cosa que pueda exponer lo que realmente está sucediendo. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. La batalla se estaba intensificando, y las fuerzas que ahora se movían contra ellos eran mucho más peligrosas que cualquier cosa que había enfrentado hasta ese momento. Pero, al mismo tiempo, sabía que retroceder no era una opción. Si se rendían ahora, todo por lo que habían luchado habría sido en vano, y el mal que intentaban derrotar seguiría creciendo, destruyendo más vidas inocentes. No podemos dejar que ellos ganen, dijo Juan, con una determinación renovada. Necesitamos ayuda, sí, pero también necesitamos ser más inteligentes que ellos. Vamos a encontrar a los otros involucrados, vamos a exponer a cada uno de ellos, y vamos a asegurarnos de que esta red caiga de una vez por todas. Valentina y Ricardo estuvieron de acuerdo, aunque sabían que el desafío sería monumental. Ahora, más que nunca, necesitarían todo el coraje, astucia y recursos que pudieran reunir. Y necesitarían hacerlo antes de que la red de poder y corrupción que Miguel había mencionado pudiera destruirlos. Mientras se preparaban para la próxima fase de su lucha, sabían que estaban entrando en un territorio peligroso, donde un paso en falso podría ser fatal. Pero también sabían que, juntos, aún tenían una oportunidad de exponer la verdad y hacer justicia, no solo para ellos mismos, sino para todos los que habían sido víctimas de esta red de corrupción y crueldad. La guerra que Miguel había mencionado estaba comenzando, y el destino de muchos dependía del éxito o fracaso de Juan y sus aliados. El tiempo corría, y la batalla final estaba a punto de comenzar. El amanecer del día siguiente trajo consigo una sensación de tensión casi palpable. Juan, Valentina y Ricardo sabían que estaban en el centro de una tormenta a punto de estallar. La batalla final contra la red de poder y corrupción que Miguel Domínguez había mencionado estaba a punto de comenzar, y lo que no sabían era hasta dónde se extendía esta red, ni quién estaba realmente al mando. Decididos a no retroceder, el trío se reunió para trazar sus próximos pasos. Valentina había contactado a una red internacional de periodistas investigativos, pidiendo apoyo para un caso que ahora trascendía las fronteras de México. Ricardo, por su parte, reforzó sus conexiones con los pocos aliados confiables en la policía y el poder judicial, intentando asegurarse de que cualquier movimiento de la red fuera detectado a tiempo para ser combatido. Juan, que hasta entonces había liderado la lucha con una valentía incansable, sentía ahora el peso de todo lo que estaba en juego. Sabía que no podría proteger a todos, pero estaba decidido a hacer lo máximo que pudiera. Con la certeza de que había enemigos en cada sombra, comenzó a organizar un plan para exponer la red de forma definitiva, asegurándose de que no quedara ninguna duda sobre quién estaba detrás de la corrupción que asolaba el país. La primera etapa del plan era asegurar la divulgación de la información restante que tenían sobre los involucrados en la red. Valentina, con su experiencia periodística, montó un dossier detallado con todas las pruebas que aún estaban en su poder. Sabía que esta sería su última jugada, y que una vez divulgado, el dossier los pondría a todos en una situación de extremo peligro, pero también podría ser la clave para derribar a los criminales. Sin embargo,
Algo sucedió que ninguno de ellos podría prever. Al final de la mañana, mientras Juan y Valentina revisaban el dossier por última vez, una llamada inesperada llegó. Era de una fuente anónima, que afirmaba tener información crucial sobre la red. La voz en el teléfono era calma, casi fría, pero transmitía un sentido de urgencia. «Están metiéndose con algo mucho más grande de lo que imaginan», dijo la voz. «Pero hay una manera de acabar con esto. Encuéntrenme en la Plaza de la Constitución al mediodía. Traigan todo el material que tienen. Solo entonces podrán comprender lo que realmente está en juego». La voz se cortó antes de que Juan o Valentina pudieran hacer alguna pregunta. Se miraron entre sí, tratando de decidir si debían arriesgarse. Era una trampa obvia, pero también podría ser la única oportunidad de descubrir quién estaba realmente detrás de todo. «Tenemos que ir», dijo Juan, decidido. «Sabemos que es arriesgado, pero si hay una oportunidad de terminar esto de una vez por todas, necesitamos intentarlo». Ricardo estuvo de acuerdo, aunque con reservas. Sabían que no podían confiar en nadie, pero también que no podían ignorar la posibilidad de finalmente entender la extensión del enemigo que enfrentaban. Al mediodía, la Plaza de la Constitución estaba bulliciosa, como siempre. El sol brillaba intensamente, pero el clima entre Juan, Valentina y Ricardo era sombrío. Estaban tensos, cada uno vigilante, esperando la señal de que algo estaba a punto de suceder. Entonces, un hombre de mediana edad, vestido de manera discreta, se acercó a ellos. Su rostro era desconocido, pero parecía saber exactamente quiénes eran. «Vengan conmigo», dijo, sin ninguna introducción, gesticulando para que lo siguieran. El hombre los condujo hasta un edificio antiguo, que parecía abandonado, pero al entrar, descubrieron que era un lugar cuidadosamente preparado, equipado con tecnología de punta. En una sala escondida en el fondo del edificio, fueron recibidos por una figura imponente, sentada en una silla de cuero, con una mirada que exudaba autoridad. «Finalmente nos encontramos», dijo la figura, levantándose. «Mi nombre no importa, pero pueden llamarme Ortega. Yo soy el facilitador de esta red que tanto se han esforzado por desmantelar». Juan, Valentina y Ricardo sintieron que el aire se les escapaba de los pulmones. Estaban cara a cara con alguien que era mucho más poderoso que Miguel, alguien que parecía estar al control de todo. «¿Por qué nos trajiste aquí?», preguntó Juan, tratando de mantener la calma. Ortega sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Porque han llegado demasiado lejos para que simplemente los elimine sin una última conversación. No han entendido que esto no se trata solo de Miguel o de México. Se trata de una red que se extiende por toda América Latina, controlando no solo el crimen, sino también la política, la economía, todo. Piensan que al derribar a Miguel, han ganado. Pero la verdad es que él era solo un engranaje, una pequeña parte de algo mucho más grande». Valentina, siempre rápida en captar matices, preguntó, «¿Y por qué contarnos esto? ¿Por qué simplemente no matarnos?». Ortega se recostó en la silla, observándolos con una mirada calculada. «Porque tienen dos opciones. Pueden continuar esta lucha y, inevitablemente, morir, como todos los demás que intentaron antes que ustedes. O pueden unirse a nosotros, traer su conocimiento y habilidades a nuestro lado, y asegurar un futuro donde no solo sobrevivan, sino que prosperen». El silencio que siguió fue denso, lleno de tensión. Juan sabía que esta era la última jugada de Ortega, un intento de cooptarlos, de atraerlos al lado enemigo. «Nunca», respondió Juan, su voz cargada de convicción. Nunca nos uniremos a ti. «Todo por lo que hemos luchado ha sido para exponer esta corrupción, y no vamos a parar ahora, ni por nada». Ortega suspiró, como si esperara esa respuesta, pero una sombra de frustración pasó por su rostro. «Es una pena. Son buenos, realmente lo son. Pero, como dije, no pueden ganar. Aún así, les daré una oportunidad. Salgan de aquí, desaparezcan, y nunca más intenten interferir en nuestros negocios. Si lo hacen, podrán vivir en paz, lejos de todo esto. Si no, bueno, creo que saben lo que sucede». Juan, Valentina y Ricardo sabían que estaban en una encrucijada. Sabían que Ortega no estaba blufando, y que la decisión que tomaran allí definiría el resto de sus vidas. «Vamos a exponer todo», dijo Valentina, su voz clara y decidida. «Todas las pruebas, todo lo que sabemos. Vamos a exponer a ti, Ortega, y toda esta red.
La gente tiene el derecho a saber, y no vamos a ser comprados ni intimidados. Ortega se levantó, sus ojos ahora fríos y llenos de furia. Muy bien, entonces. Ustedes hicieron su elección. Lamento que tenga que terminar así. Antes de que pudieran reaccionar, los hombres de Ortega cercaron la sala. Pero en ese momento, Juan hizo un movimiento que sorprendió a todos. Había activado un pequeño dispositivo que llevaba en su bolsillo, un grabador. Cada palabra dicha por Ortega había sido transmitida en vivo a los periodistas con quienes Valentina había hecho contacto anteriormente. La confesión, las amenazas, todo había sido expuesto. El rostro de Ortega se retorció de rabia mientras la realización lo golpeaba. Ustedes, comenzó él, pero no terminó la frase. Los policías, alertados por la transmisión, invadieron el edificio. Ortega y sus hombres fueron arrestados antes de que pudieran reaccionar. La transmisión en vivo fue una bomba que estalló en todo el país. En cuestión de horas, la red de corrupción comenzó a desmantelarse, con arrestos masivos de figuras poderosas e influyentes. Miguel Domínguez, el catalizador de todo, ahora era solo una nota al pie en una historia mucho más grande. Juan, Valentina y Ricardo, a pesar del cansancio y los peligros que habían enfrentado, finalmente sintieron el sabor de la victoria. Ya no había más amenazas sobre sus cabezas, y el país comenzaba a despertar a una nueva era de justicia. Pero sabían que su lucha no había terminado completamente. Las cicatrices permanecerían, y el camino para reconstruir sus vidas sería largo. Aún así, lo peor había pasado, y habían cumplido su misión. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, Juan, Valentina y Ricardo se despidieron, sabiendo que, aunque sus caminos pudieran tomar rumbos diferentes, estarían eternamente ligados por todo lo que habían pasado juntos. Y, al mirar hacia el horizonte, Juan sintió por primera vez en muchos años que, a pesar de todas las dificultades, la justicia finalmente había prevalecido.